Bienvenidos una vez más a mi canal. Qué emoción tenerlos por aquí. Espero que estén listos para un vídeo súper jugoso, súper divertido y bueno, tal vez un poquito escandaloso. ¿Están listos para saber el chismecito? Hoy vamos a hablar de algo que está dando mucho de qué hablar en las redes sociales. Algo que me ha tenido con el corazón latiendo a 1000 por hora. Y es que digamos que ha salido a la luz una pequeña afirmación, que la verdad, no me esperaba para nada. Sí, lo que leyeron en el título es real. Vamos a analizar esta bomba que ha soltado el mismísimo Kerem Bürsin. Prepárense. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de chismes y emociones, quiero recordarles a todos ustedes, mis hermosos suscriptores y a los que están llegando por primera vez, que se suscriban al canal. Sí. Aquí abajo donde dice suscribirse. Es gratis. Y así no se perderán ninguno de mis vídeos, donde hablamos de todo, belleza, moda, viajes y por supuesto, mucho chisme del bueno. Además, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. No querrán perdérselo. Ahora sí, vamos al grano. A ver, respiremos profundo. El título lo dice todo, Kerem Bürsin dijo que soy la mejor besando. Sé que están pensando que... ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Y es completamente comprensible. Yo también me quedé en shock. Pero antes de que empiecen a sacar conclusiones precipitadas y a imaginarme en un romance secreto con Kerem Bürsin, déjenme explicarles bien la situación, porque aquí hay truco, hay contexto, y la verdad es mucho más divertido de lo que se imaginan. Todo empezó con un pequeño juego en redes sociales. Ustedes saben que me encanta interactuar con ustedes, mis seguidores, y a veces organizo sesiones de preguntas y respuestas en mis historias de Instagram. Pues bien, hace unos días, alguien me preguntó, si tuvieras la oportunidad de besar a cualquier celebridad, ¿a quién elegirías? Y yo, que soy una persona muy espontánea y que me gusta divertirme, respondí, a Kerem Bürsin, obvio. Es guapísimo. Y puse un emoji de corazones y caritas sonrojadas. Una respuesta inocente, divertida, sin mayores pretensiones. Pero la cosa no terminó ahí. Alguien, no sé quién, tomó una captura de pantalla de mi respuesta y la publicó en Twitter, etiquetando a Kerem Bürsin. Imagínense mi sorpresa. Y aquí viene lo bueno. Kerem Bürsin, para mi asombro y el de muchos, respondió al tuit. Sí, el mismísimo Kerem Bürsin. Y lo que dijo fue bueno, digamos que fue bastante ingenioso. Kerem Bürsin respondió, solo puedo decir que es probablemente la mejor besando. Aunque nunca la he besado. ¡Boom! La bomba estalló. Internet enloqueció, mis notificaciones de Instagram y Twitter se dispararon, y de repente me convertí en la chica del momento. ¿Por qué? Pues porque la respuesta de Kerem Bürsin era completamente sarcástica y juguetona. Obviamente Kerem Bürsin no sabe si soy buena besando o no, porque, como él mismo dijo, nunca me ha besado. Su comentario fue una forma divertida de responder a la pregunta original y de unirse a la conversación en redes sociales. Pero claro, la gente empezó a crear sus propias historias. Que si hay química secreta, que si nos conocemos en secreto, que si estamos tramando algo. Las teorías fueron infinitas. Los fans de Kerem se volvieron locos, algunos apoyando la idea de un romance incipiente, otros defendiendo a ultranza la memoria de Hande Erçel, su expareja. Las redes se convirtieron en un hervidero de comentarios, memes y especulaciones. Fue una locura total. Y aquí estoy yo contándoles toda la verdad. No hay romance secreto con Kerem Bürsin, ni nos conocemos en persona. Todo fue una respuesta ingeniosa a una pregunta inocente en redes sociales. Pero la verdad, ¿quién no soñaría con algo más? Porque seamos honestos, Kerem es un hombre que roba suspiros a diestra y siniestra. Pero seamos honestos, ¿a quién no le gustaría que Kerem Bürsin dijera algo así sobre ti? Es un halago, aunque sea en tono de broma. Y por supuesto me divertí mucho con toda esta situación. La verdad es que aunque me daba un poco de vergüenza toda la atención, también me sentí un poco halagada. Después de todo, que un galán como Kerem Bürsin siquiera sepa de mi existencia ya es un logro, ¿no creen? Además hay que reconocer que Kerem Bürsin tiene un gran sentido del humor. Supo manejar la situación de manera elegante y divertida, y eso lo hace aún más atractivo. ¿No creen?
Demostró que no se toma a sí mismo demasiado en serio y que está dispuesto a jugar un poco con las expectativas del público. Eso es algo que valoro mucho. Y ahora, la pregunta del millón, ¿realmente soy buena besando? Bueno, eso tendrán que preguntárselo a mis exes. Ja, ja, ja. Es broma. Pero en serio, creo que un buen beso es mucho más que técnica. Es conexión, es pasión, es química. Y si tienes todo eso, lo demás viene solo. No se trata de seguir un manual o de tener la lengua más ágil del mundo. Se trata de sentir, de conectar con la otra persona a un nivel profundo. Y hablando de besos, esto me recuerda a una reflexión sobre la importancia de no creer todo lo que vemos en las redes sociales. A veces las cosas no son lo que parecen, y es importante tener sentido del humor y no tomarnos todo tan en serio. ¿Cuántas veces hemos visto titulares sensacionalistas que terminan siendo una completa falsedad? ¿Y cuántas veces nos dejamos llevar por la ola de la indignación sin siquiera verificar la información? En este caso, que empezó como una simple pregunta en Instagram, terminó convirtiéndose en una noticia viral gracias a una respuesta ingeniosa de Kerem Bürsin. Y eso nos demuestra el poder de las redes sociales y cómo una pequeña interacción puede generar una gran conversación. También nos recuerda que la línea entre la realidad y la ficción se difumina cada vez más en el mundo digital. Así que la próxima vez que vean algo escandaloso en las redes sociales, recuerden tomarlo con pinzas y no creer todo lo que leen. Y sobre todo, no dejen de divertirse. Porque al final del día, la vida es demasiado corta para tomársela demasiado en serio. Y un poco de chisme y diversión nunca le hacen daño a nadie. Bueno, mis amores, creo que ya hemos aclarado toda la situación con Kerem Bürsin y mi supuesta habilidad para besar. Espero que se hayan divertido tanto como yo contándoles esta historia. Y espero que hayan aprendido la lección, no crean todo lo que ven en internet. Pero volviendo al tema de Kerem, la verdad es que me puse a investigar un poco más sobre él. Vi entrevistas, leí artículos y me di cuenta de que es mucho más que una cara bonita. Es un hombre inteligente, talentoso y comprometido con causas sociales. Eso lo hace aún más atractivo. Y por supuesto me puse a ver asteriscos en Calcap Masterisco, la serie que protagonizó con Ander Zell. ¡Ay, qué pareja hacían! Tenían una química increíble en pantalla. Entiendo por qué los fans estaban tan obsesionados con ellos. En resumen, todo fue una broma divertida en redes sociales. Kerem Bürsin respondió con ingenio a un tuit sobre mi deseo de besarlo, y la gente, como siempre, exageró un poco las cosas. Pero al final, todo fue una anécdota divertida para contar. Una anécdota que me ha dado un montón de material para este vídeo, y que me ha permitido conectar aún más con ustedes, mi adorada audiencia. Quiero agradecerles a todos ustedes por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, y que se hayan reído un poco conmigo. Ustedes son los mejores y me inspiran a seguir creando contenido divertido y entretenido. Gracias por todo su apoyo. Ahora quiero leer sus comentarios. ¿Qué les pareció toda esta historia? ¿Creen que Kerem Bürsin estaba coqueteando? ¿O simplemente fue una broma? Déjenme sus opiniones aquí abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. No se corten y cuéntenme todo lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que le den me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos para que también se enteren de este chisme, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Prometo traerles más chismes jugosos y contenido divertido muy pronto. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Los quiero un montón. Y nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y recuerden, no se tomen la vida demasiado en serio y siempre tengan sentido del humor. Adiós, preciosuras.